Hello, vamos a estudiar el contenido del nivel A2 de alemán. Yo voy a estarme guiando del contenido de este libro de Cornelsen, Panorama Deutsches Fremdsprache. Este es el nivel A2. Y bueno, para iniciar, como recordarán, hay varios tipos de pasado, ¿cierto? Y aquí vamos a hacer la distinción de dos de ellos. Uno es el pasado simple, que en Leo, en el diccionario Leo, lo encuentran aquí como pretéritum. Y otro es el pasado perfecto, que aquí en Leo lo encuentran como perfect, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de pasado? Entonces, como pueden observar, en el pretéritum, este verbo, que es el que está en rojo, es la conjugación del verbo sein. 0 estar, sein. Sein, ¿cierto? Mira, si en presente para recordar ich bin, du bist, wir sind, ¿ok? Pero entonces, cuando está en pasado simple, este verbo sein va, mire, en el sujeto ich, en el sujeto y luego va el verbo, un verbo, ¿cierto? Ich war, ich war. Yo era. Pero esto no es igual al perfecto, que tienen el sujeto igual que en el pretéritum, miren, ich, pero ya no tiene un verbo, va, sino que tiene dos, bin, gewesen. ¿Cuál es la diferencia entonces en estos dos pasados? Que el pasado simple tiene un verbo, mientras el pasado perfecto tiene dos. Por ejemplo, yo era, ¿cierto? Ich war, yo era, pasado simple. Ahora, ich bin gewesen, yo he sido. Entonces yo era o yo estaba, porque el verbo sein puede significar los dos, o yo he sido. Aquí lo ven más fácil, miren, este en el perfecto es un verbo auxiliar, y el verbo principal es el que le da el sentido de la oración. Entonces aquí hay un verbo en el simple y hay dos verbos en el perfecto. Entonces el perfecto, el pasado perfecto, miren acá, yo he saltado, este ejemplo y este otro, yo he pintado. El verbo auxiliar es he, ¿cierto? El verbo conjugado he. En los dos sale igual, ¿cierto? Pero si notan aquí en alemán, las mismas frases, miren, ich bin gesprungen und ich habe gemalt. Miren que el verbo auxiliar es diferente. Aquí es bin y aquí es habe. ¿Ok? Entonces, en español, el verbo auxiliar en perfecto siempre es el verbo haber, ¿cierto? Haber. Entonces yo he saltado, tú has comido, él ha bebido, nosotros hemos dormido,
siempre es el verbo haber, un solo verbo. Pero en alemán se puede usar dos verbos. O usas el verbo sein o usas el verbo have. Haben. ¿Cuándo se usa el verbo sein? Si miran acá, este ejemplo tiene el verbo sein. Ich bin, du bist. Esa es la conjugación. Entonces, ich bin es el verbo sein conjugado con la primera persona, yo, ich. ¿Okay? El ejemplo es yo he saltado. Se usa sein cuando el verbo implica movimiento o un cambio de estado. Entonces tú estás quieto y empiezas a saltar. Es un cambio en tu estado. Tu estado normal es estar quieto y saltas. Eso. Ahora, se usa el haben para todo lo demás. Voy a dejar un link con una página que lo explica más a profundidad para quien lo requiera. Lo importante es que sepan que el perfecto se puede escribir con bin, con sein o con haben, mientras que en español solo es un verbo, el verbo haber. Ahora, miren otra vez estas frases. Yo sería el sujeto, sería el verbo auxiliar haber, y saltado sería el verbo que le da sentido a la oración, que en infinitivo sería saltar, ¿cierto? Que conjugado con yo, haber y saltar, conjugado con yo es he saltado, yo he saltado, ¿sí? En alemán entonces es igual, ich, el sujeto, bin, que viene del verbo auxiliar en infinitivo, sein, ¿sí? Como en español, miren, lo era ver, aquí es sein. Y el verbo que le da sentido a la oración, saltar, gesprungen, viene del verbo en infinitivo, springen, springen. ¿Sí? Entonces, estos verbos en infinitivo se conjugan de acuerdo a la persona, que es en este caso ich, yo, al sujeto. Vamos a hacer los ejemplos del libro del que nos estamos viendo, Panorama Deutsch als Fremdsprache. Entonces, bueno, esto empieza con este tema, über eine Reise erzählen, über eine Reise erzählen, über, sobre o acerca de. También es sobre de posición, pero en este caso es sobre algo, ¿sí? Cuando vamos a hacer alegoría de algo. Sobre eine Reise. Eine es un artículo indefinido. Un o una. Eine Reise. Como termina en eine, o sea, no es ein, sino eine. Esta me indica que Reise es una palabra femenina. ¿Okay? Esto solo para recordar. Erzählen, entonces, un
viaje sobre un viaje, erzählen, narrar, ese es el verbo, narrar. Entonces narrar sobre un viaje. Para narrar sobre un viaje que ya hemos hecho, hablamos en pasado. ¿Sí? En este caso, perfect, pasado perfecto. Ok. Entonces, ¿cómo se hace una oración en pasado perfecto para hablar sobre viajes? Tenemos este ejemplo. Wir sind in den Ferien nach Bogotá gefahren. Wir sind in den Ferien nach Bogotá gefahren. Nosotros. Entonces, nosotros hemos en vacaciones a Bogotá ido. Otra vez. Nosotros en vacaciones hemos ido a Bogotá. Nosotros hemos ido a Bogotá en vacaciones. Pero en alemán es nosotros hemos, nosotros, sujeto, posición 1. Hemos, verbo auxiliar. Verbo auxiliar. Sind es el verbo sein. Es el verbo sein. ¿Recuerdan? Sein, cuando es con vía, es sind. Nosotros hemos. Y al final de la oración ponemos el verbo que le da el sentido a la oración. ¿Sí? Esa es la estructura. Entonces tenemos en la posición 1 el sujeto. En la posición 2 el verbo auxiliar, en este caso sein, conjugado con el sujeto. Y en última posición en la oración, el verbo que le da sentido. El complemento viene después del verbo auxiliar. Entonces, nosotros hemos in den Ferien, vacaciones. Ferien es vacaciones. Den es el artículo, es que nosotros decimos las vacaciones en plural. Pero bueno, las vacaciones. En las vacaciones. Nosotros hemos en las vacaciones a Bogotá ido. Gefahren. ¿Cierto? Si lo estuviera diciendo, por ejemplo, con ich, con yo. Entonces, yo, ich, mire, primera posición, sujeto. Yo he ido en las vacaciones a Bogotá. Entonces, segunda posición, el verbo auxiliar. El verbo auxiliar es sein. Sein con vía es sind. Sein conjugado con ich es bin. Entonces, ich bin. Entonces ahora va el complemento. Ich bin igual in den Ferien nach Bogotá, ¿cierto? Y de último el verbo que le da sentido a la oración. Gefahren. El complemento quedó igual. In den Ferien nach Bogotá. En las vacaciones a Bogotá. Pero el verbo auxiliar, como ven, cambia.
cambia de acuerdo al sujeto. Aquí sind, que es diferente a bin. Wir sind, ich bin. ¿Okay? Pero si ven el verbo auxiliar gefahren, que es el verbo en infinitivo fahren, que es ir o conducir hacia. ¿Ok? Si notan, gefahren, está igual, este no cambia. El verbo que le da sentido a la oración no cambia. Que es como en español. Yo digo, yo he ido a Bogotá en vacaciones. Tú has ido a Bogotá en vacaciones. Ido, no cambió. En alemán es igual. El único que cambia es el verbo auxiliar. Entonces, otros ejemplos. Über eine Reise erzählen, para narrar sobre viajes. Wir sind in den Ferien nach Bogotá gefahren. Ok. Otro. Juana hat den Pass vergessen. Juana hat, verbo conjugado haben, en tercera persona para Juana. Juana hat den Pass vergessen, olvidado. Juana ha, el verbo auxiliar, Juana ha el pasaporte olvidado. Juana ha olvidado el pasaporte. En alemán, Juana ha el pasaporte olvidado. ¿Por qué? Recordemos que el verbo que le da sentido a la oración, 1, no cambia con el sujeto, o sea, siempre es igual. Y 2, siempre va al final. Siempre va al final de la oración. Entonces, con Juana, mira, Juana hat den Pass vergessen. O Juana ha olvidado el pasaporte. O nosotros hemos olvidado el pasaporte. Wir haben den Pass vergessen. Wir, nosotros, haben, el verbo haben, conjugado para wir, es haben. Nosotros hemos el pasaporte olvidado. Entonces, por ejemplo, Sie haben ein Hotel gesucht. Ellos o ellas haben, verbo auxiliar, ein Hotel gesucht. Gesucht, que viene de suchen, verbo en infinitivo, que es buscar. Ok, entonces ellos han un hotel buscado. Ellos han buscado un hotel, ¿cierto? Entonces, otra vez, cambia el verbo auxiliar, haben. Sie haben, du hast. Sie haben ein Hotel gesucht. Ellos han buscado un hotel. Du hast ein Hotel gesucht. Tú has buscado un hotel. Cambia de acuerdo a el sí o a el du, que es el sujeto. Pero el verbo que le da sentido a la oración, que es en este caso buscar, no cambia y va al final de la oración.